Ser minero. Vamos a saludar a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. Bueno, presentarnos a nuestra invitada y anticípanos el tema que vamos a abordar hoy. Bueno, pues en otras ocasiones, ¿no?, en el programa hemos hablado de ese modelo empresarial que ha tenido siempre la minería en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, que lo podemos encajar en el que llamábamos el denominado paternalismo industrial, ¿no? Sí. Un modelo que lo que hace es tratar de ser un padre para los trabajadores, ¿no?, de preocuparse por sus necesidades, de dotarles de todo aquello que necesitan. Entonces, bueno, pues hemos hablado, por ejemplo, de viviendas mineras, que las empresas se los facilitaban a los obreros, de los servicios médicos, por ejemplo, a través de los hospitales que también ponían en marcha en las cuencas mineras las empresas, incluso de la educación, ¿no?, porque las empresas construían escuelas, las dotaban de maestros. Sí, de hecho, estos días se está hablando mucho, están muy preocupados en La Robla por el futuro y la suerte que pueda correr un centro de formación profesional que dependía de La Ollera y, claro, La Ollera, como ha pasado lo que ha pasado, claro, con La Ollera, con la Vasco, ¿no?, pues ahora tiene un futuro incierto y están preocupados. Sí, efectivamente, son proyectos en esa órbita y con ese carácter, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando una empresa minera cierra, bueno, aparte de los empleos que se pierden, ¿no?, pues hay una serie de servicios sociales que dependían exclusivamente de ella, claro, como es el caso de que dices tú, de las escuelas o tal, y que tienen muchísimos problemas y, bueno, la realidad es que al final acaban cerrando. Y sucedió también con otro de los aspectos que vamos a ver hoy, que es el de los economatos mineros, ¿no? Los economatos mineros, bueno, un nombre que a los que hemos vivido o nacido en cuencas mineras nos suena mucho, pero que realmente los economatos eran almacenes, eran supermercados que ponía en marcha la empresa minera para dotar a sus trabajadores de, bueno, pues de mercancías, ¿no?, de facilitarles la compra diaria, ¿no? Eran, bueno, pues unos establecimientos muy demandados y además muy queridos en las zonas mineras, y por eso hoy queríamos hablar de este servicio social, ¿no?, de los economatos mineros, con una persona, con Isabel Morán, natural de Sabero, que trabajó durante unos años en alguno de los economatos mineros que puso en marcha la empresa de allí, ¿no?, la empresa de Sabero y Anexas. Y bueno, pues hemos pedido a Isabel que nos acompañe y que comparta estos recuerdos de los añorados economatos mineros con nosotros. Qué bien. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros? Muy bien. ¿Cuál es tu relación con esta figura, ¿no?, con esta entidad de los economatos, el economato minero en el que tú estuviste? ¿Estuviste en uno solamente? No, trabajé en dos. ¿En dos? ¿En cuáles? Trabajé aquí en Sabero y en Cistierna. Ajá. Había tres, había otro en Olleros. Uh-huh. En todos los casos perteneciente a la misma empresa, Olleras de Sabero. Sí, a Olleras de Sabero, los tres, sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo recalas ahí? ¿Cómo empiezas a trabajar en el economato? Bueno, pues quedó una plaza libre por una chica que se casaba y la solicité y me la concedieron. Uh-huh. Y empecé a trabajar en Cistierna. En un lugar, entiendo, que podías haber visitado ya, habías hecho compras allí, habías conocido como clienta. Normalmente compraba en Sabero, pero sí, era parecidos todos. Este era un poco más grande, el de Sabero era mayor, pero bueno, lo mismo, porque tenían más o menos los mismos artículos y la misma forma de vender. Estamos hablando de unos lugares importantes, ¿no?, para las gentes de las cuencas mineras. Muy importantes, porque aquí se abastecían de todo. Lo mismo de alimentos, productos de limpieza, frutas, pescados, paquetería, en fin, para surtir a la familia de todas las necesidades básicas. Roberto. Isa, buenos días. Buenos días. ¿Quién podía comprar en estos economatos mineros? Pues los trabajadores de Olleras y sus familias, acreditadas con unas cartillas personales que les proporcionaba la empresa. La Guardia Civil también compraba y algunos trabajadores que trabajaban en sus contratas. Ajá. Y la ventaja, bueno, supongo que era, aparte de la oportunidad, ¿no?, de que hubiera productos que igual no había en otras tiendas, ¿también había algo de ventaja en precio o no? Sí, eran mucho más baratos que los establecimientos de la zona, sobre todo, sí, había mucha diferencia. Uh-huh. Y tú decías que el método así de pago, que era la cartilla, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo se pagaba en el supermercado? Sí, eso, en principio era una cartilla que te concedía mediante un vale que cogías a primeros de mes, pero después ya yo cuando entré ya era todo
como un supermercado y podías pagar al contado. Podías pagar al contado porque, claro, lo de la cartilla ISA era como a crédito, ¿no? Tú ibas apuntando. Sí, era crédito y luego lo descontaban de la nómina. De la nómina del mes, sí. Con alguna sorpresa de última hora, ¿no? Eso, sí, casi siempre algunas nóminas estaban en blanco porque habían entre bonos y lo que sacaban de los economatos, pues que les quedaba en blanco a los pobres. Bueno, entre algunos por la mala administración y otros por la falta de... Oye, eran unas familias muy grandes y había muchas necesidades. Aquí lo diferente, en la paquetería se podía pagar al mes o te dejaban un crédito de un año, lo que sí había que liquidar a fin de año para poder volver a poner otra vez en blanco el contado. O sea que el crédito otra vez o sea, era obligatorio al año. Daban crédito para todo un año en la paquetería. Era una técnica de venta ya muy avanzada, ¿no? Porque eso ya... Sí, créditos a pago a 12 meses. Ajá. ¿En qué departamento trabajaste, Isa? Pues yo trabajaba en paquetería. En paquetería había toda clase de ropa para el hogar, manteles, bolsas, etcétera, calzado, zapatillas, de caballero, zapatos y playeros, ropa interior, pijamas, camisas, jerseys, en fin, todo para un equipo para la casa y para las personas. Estábamos todos equipados casi con la misma ropa. Si hay una emergencia de noche, salíamos todos equipados como para hacer una comedia musical. Estábamos todos equipados con la misma ropa. Qué bueno. Da la impresión de que, bueno, si tú te dedicabas exclusivamente a eso, de que sería un lugar con mucha actividad y con muchos empleados, ¿no? ¿Cómo es esto? Muchísimos. La gente, había cantidad de actividad. Por las mañanas ya había gente esperando y después ya durante todo el día, sí, éramos varios empleados en cada economato. Yo cuando entré era ya supermercado y no, la paquetería ya la tenía que despachar yo sola. Uh-huh. Pero lo otro ya era muy curioso, porque aquello era como si una reunión de familias, de cotilleos, de noticias, un bullicio todo el día tremendo. Sí, era muy curioso, ¿eh? Y en contra de lo que pueda parecer, Isa, los economatos durante muchísimos años fueron cosa de hombres, ¿verdad? Sí, trabajaban solo hombres. Y en principio solo hombres, sí. Las mujeres trabajaban solo en la limpieza. Algunas viudas que les proporcionaba la empresa trabajo. Después ya esas mismas viudas que trabajaban en la limpieza fueron pasando al despacho. Y después ya nos fuimos incorporando, pues según se iban solicitando puestos. Uh-huh. Aquí los hombres tenían la categoría de administrativos y las mujeres de dependientes. Como no, el sueldo era más bajo. Esa era la diferencia entre hombres y mujeres al principio. Ya. Qué cosas, que hay algunas diferencias todavía permanecen, a día de hoy. Que sí, bueno, pues con esa lucha andamos, ¿no? Entonces era así. Las mujeres, y otra diferencia era que en Olleros y Cistierna no había mujer de limpieza y se encargaban también los dependientes de limpiar. Los hombres nunca hacían ese oficio. Vaya. Eso era la diferencia. Hoy en día también en los supermercados. En el resto era todo igual, sí. Y en cuanto a los productos y demás, ¿había algunos que arrasasen, que se acababan o se agotaban antes de tiempo en cuanto llegaban existencias? No sé, ¿cómo era un poco...? Aquí lo más polémico era la carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne, aquí había un matadero de la empresa y había muy buena carne, pero las mejores piezas las reservaban para la dirección de la empresa y el resto se vendía. Entonces, el resto era por lo que se originaban unas colas tremendas todas las mañanas, igual 5 o 6 de la mañana, ya había cola para la carne, porque aquello había menos cantidad y peor calidad. Ya. Esa era la diferencia. En los demás artículos, bueno, unas cosas... lo más principal se agotaba antes, pero bueno, eso era... Lo demás era en todo ya más o menos igual.
Creo que tú estuviste hasta el año 85, ¿puede ser, trabajando en el economato? Sí, 85. Alrededor de 6 años después, ¿no? Fue cuando echó el cierre la empresa, ¿no? Hulleras de Sabero. Sí. Y bueno, pues fueron momentos tristes ya para la zona, ¿no? Muy tristes. Pues imagínate, yo con 47 años me quedé en la calle. En fin, fueron malos tiempos, la verdad. Bueno, aquí estás para contarlo, afortunadamente, y a pesar de todo, ¿no? Eso es. Pero bueno, de todo se levanta la cabeza y no hay más que por bien no venga, que se aprenden a hacer otras actividades y la vida te da otras vivencias. Bueno, del economato pasaste a la oficina, ¿no? Sí, pasé a la oficina, pasamos 3, que eran los últimos que habíamos entrado en el economato, pasamos para las oficinas centrales, sí. Bueno. Y ahí estuve de administrativo pues los otros 6 años. Así fue mi vida laboral. Bueno, y a día de hoy continúas y permaneces en Sabero, ¿no? Sí, permanezco en Sabero, sí. Aquí seguimos, haciendo pueblo. Fiel al pueblo, ¿no? Eso es. Y al entorno que te gusta. Eso es. Isabel, nos ha encantado charlar contigo y que hayas compartido con nosotros estas vivencias, estas experiencias, estas memorias y, bueno, a descubrir esta figura que puede ser desconocida para algunos de nuestros oyentes, ¿no? La del economato minero. Supongo que para, sobre todo, los oyentes más jóvenes. Isabel, un besazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Encantada. Roberto. Hasta el próximo lunes y muchas gracias, Isa. Muchísimas gracias, que ha sido un placer tener a esta invitada. Roberto, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.